Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues terminamos con el tercer tutorial de esta saga de 3 tutoriales donde hablábamos de las oportunidades o más bien ideas de negocio que le podemos ofrecer a nuestros clientes para intentar captar un proyecto o una oportunidad dentro de los sistemas domóticos KNX. Han sido mucho las muestras de felicitación, de que gracias por aportar estas ideas, que bueno, que había ideas que no se le había ocurrido. Bueno, pues ahí la tenéis todas. Terminamos con este tuto con las ideas más interesantes y espero que esta saga de estos 3 tutoriales os haya servido para abrir más los ojos y que veáis que el campo de la domótica tiene mucha aceptación y tiene mucho campo que cubrir. Así que nada, terminamos con este tutorial y espero que os guste. Nos vemos el lunes que viene. ¡Comenzamos! ¡Wow! El padre de los caracoles, heliocultura o cría de caracol. Esto salió por un antiguo compañero mío de la facultad, de la escuela de ingeniería, que tenía la idea de cultivar en su pueblo, tenía un terreno y quería cultivar caracol. Y me dijo qué cosas se podían hacer. Pues bueno, en resumen, se puede hacer prácticamente lo mismo que podemos hacer para los invernaderos, porque tened en cuenta que cuando para la cría de caracol se favorece ciertas condiciones de temperatura, humedad y luz natural, el producto resultante es excelente. El hecho de que haya unos caracoles de una calidad u otra depende de esa cría, depende de ese control de temperatura, humedad y aportación de luz natural. ¿De acuerdo? Por tanto, con un sistema domótico somos capaces de controlar en todo momento esas magnitudes. Se supone que vamos a tener un producto resultante excepcional, en este caso el caracol. Mercados o lonjas. ¿Qué podemos hacer en mercados o lonjas? Bueno, pues en mercados o lonjas podemos tener un control del alumbrado interior y exterior en función de la aportación de luz natural. Ten en cuenta que estos son naves inmensas, grandes, con tragaluces, claraboyas, donde podemos utilizar esa aportación de luz natural para desconectar o conectar distintos circuitos de alumbrado. Control del alumbrado en muelles de carga y descarga, es decir, ¿para qué vamos a tener todo el muelle de carga y descarga encendido? Yo me lo he encontrado aquí en el Merca Córdoba en muchas ocasiones, pasas por la noche por allí y te encuentras siempre los muelles encendidos, todos los muelles encendidos. Cuando realmente puedes tener un alumbrado de seguridad para ver, ¿de acuerdo? Pero cuando llega el camión, marcha atrás y recula a la puerta del muelle, que solamente se encienda la puerta del muelle donde está reculando el camión. ¿Para qué quieras tener las 25 muelles de carga y descarga encendidos? ¿Qué es que no hay tecnología hoy día para hacerlo? Sí, lo que no hay es iniciativa. Bueno, control de cargadores de baterías. Tened en cuenta que allí se utilizan muchas traspaletas con baterías y bueno, sería interesante que cargar esas baterías se hiciera en un periodo en el que la energía fuera mucho más barata, ¿de acuerdo? Para poder asegurarse que estás cargando las baterías en un periodo más barato, lo que tienes que hacer es evitar que se puedan cargar en horario de mañana o en horario de tarifa alta, ¿de acuerdo? Control de apertura de puertas y cámaras para asegurarse que nadie se deja ninguna puerta de una cámara abierta y estemos consumiendo energía sin necesidad. Control del alumbrado por zonas. Podemos sectorizar todo el mercado de tal forma de que si, por ejemplo, la parte de venta de pescado termina a las 6 de la mañana, pues automáticamente esa zona se apague o se deje simplemente encendida
un alumbrado de cortesía o de seguridad, ¿de acuerdo? Podemos sectorizar por zonas todo el sistema de alumbrado. Gestión de la energía, el control de esas oficinas que pueda haber allí en ese mercado lonja y el control de accesos para identificar todas las personas que puedan entrar o salir. O incluso, si una persona trabaja en un departamento, en una zona determinada, cuando esa persona entra, se identifica, se le conecta los distintos circuitos de fuerza y alumbrado de la zona donde va a trabajar. Cuando esa persona abandona ese lugar, se identifica y como el sistema sabe que está saliendo, apaga y desconecta los circuitos de fuerza y alumbrado de ese sitio donde ha estado trabajando. Cría de animales en cautividad. Vamos a ver. Tenemos, para proponerle a nuestro cliente que tenga un lugar con cría de animales en cautividad, pues podemos controlar la temperatura, la humedad, la aportación de luz natural. Esto es muy importante y más aún cuando te dedicas a criar pollos. No os podéis hacer una idea lo difícil que es criar un pollo. Un pollo a la más mínima se estresa. Cuando los pollos son chiquititos, a la más mínima se estresa y a la más mínima se muere. Por tanto, si tú le das unas condiciones climáticas adecuadas y el pollo no se estresa, el pollo le da por comer. Y si come, pesa más. Y si pesa más, cuesta más dinero o lo vendes a mejor precio. Control de la aportación de luz natural. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en el caso del pollo, lo puedes engañar y le puedes hacer que la noche y el día aparezca en dos ocasiones. De esa forma, el pollo come 2 veces al día. Y al comer 2 veces al día, pues el pollo se pone más gordo. Alarma por robo, esto ya lo hemos visto. Control de dosificadores de comida. Bueno, puedes activar los dosificadores de comida, o bien por horario, o bien de forma remota, si estás monitorizando a través de una cámara IP, una cámara web, que los comederos están vacíos. En vez de coger y desplazarte hasta el campo o la nave donde tengan los animales, pues puedes activar los dosificadores de energía de comida y darle de comer a los animales. Cambio de las funciones de cría del animal. Lo mismo que hemos visto para el tema de los invernaderos, que para el tomate, el pimiento, la cebolla, tal, tenemos cada uno unas condiciones, pues bueno, para los animales podríamos hacer lo mismo, no sé, a lo mejor el cochino tiene ciertas características y el pavo tiene otras y tal, pues bueno, todo eso lo puedes modificar con el sistema de forma automática. El control de las claraboyas para hacer renovación de aire y todo eso, y el control de remoto de tu instalación a través de tu teléfono móvil. Venga. Procesado y envasado de carne. Lugares o fábricas donde se dedican a procesar y envasar carne. Bueno, pues podemos tener control de la apertura de las puertas de las cámaras para asegurarnos que las puertas no se queden abiertas, como hemos dicho, uso eficiente de la energía. Control de la temperatura de las cámaras siempre. A ver, esto os van a decir que ya lo tiene. Os van a decir, no, yo tengo un display porque me lo ha puesto el frigorista, un display donde ve la temperatura. Ya, eso está muy bien, pero ¿tú desde tu casa ves la temperatura? ¿A ti en caso de que la cámara de frío se apague o se desconecte, a ti te manda una alarma a tu teléfono? Porque en caso de que la temperatura baje de lo que marca la trazabilidad, tienes que tirar toda la basura. Ahí es donde está la oportunidad de negocio. Control del alumbrado, control de hornos, calderas o cocederos. Aviso por corte de suministro eléctrico o avería. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos que tener las cámaras de frío a pleno rendimiento. En caso de que se corte el suministro eléctrico, tenemos que asegurarnos de que se repara la avería o incluso que arranque el grupo electrógeno. Aviso, desequilibrio de fases en compresores. Cuando un compresor de una cámara de frío te va a dar la cara de que se va a averiar, lo primero que vas a encontrar es un desequilibrio en la fase de ese compresor, ¿de acuerdo? Entonces podemos estar monitorizando el equilibrio de las fases del compresor para anteponernos a un tipo de problema, ¿de acuerdo? Control del alumbrado exterior por aportación de luz natural, monitorizar la instalación mediante cámaras IP, control de los circuitos de fuerza, aviso por consumo de reactiva, control por zonas de trabajo, es decir, conforme voy trabajando en una zona se van activando los circuitos de fuerza y alumbrado y conforme voy dejando una zona de trabajar se desactivan los circuitos de fuerza y alumbrado. Desbordamiento de ríos y canales. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues
en un desbordamiento de ríos y canales podemos controlar en todo momento el control del nivel de agua en orillas de ríos y canales, ¿de acuerdo? Esto se hace con un mástil, con una placa solar, en fin. Esto estamos preparando un tutorial de cómo se hace algo de esto, porque en América Latina hay muchos problemas con desbordamiento de ríos y canales, y os vamos a poner en un tutorial el diseño que hicimos una vez para un ayuntamiento que nos lo pidió, que luego al final lo único que hicieron nada más que hacerse una foto con el diseño y luego lo guardaron en un cajón. Pero bueno, eso está ahí. Es un diseño muy interesante donde podemos avisar a la gente cuando se ha desbordado el río y podemos avisar a la gente que deje la zona o que coja tal camino o coja tal otro porque la zona está inundada, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos viendo, aviso por desbordamiento, aviso por salida bloqueada, en caso de que haya una salida que esté inundada, avisar a Protección Civil, bomberos y tal, de que esa salida está bloqueada, y monitorizar el desbordamiento del río en todo momento por medio de un plano y marcar las señales donde el río se ha desbordado, ¿de acuerdo? Esto se hace con un sistema de boyas y todo esto, bueno, pero como digo, ya ves si un día en un tutorial os saco el diseño y, y lo veis. Vale, medianas superficies comerciales. Bueno, aunque no lo creáis, hay muchísimos establecimientos muy conocidos que en su superficie disponen de control domótico. Controlan el encendido por fases, por circuitos, en fin, os puedo mencionar gente como por ejemplo Carrefour, gente como la cadena Día, en fin, esa gente está muy preocupada por el uso eficiente de la energía y ahí en esta superficie siempre se tiene un sistema domótico, desconozco el protocolo, pero normalmente cuando vais a este tipo de superficie vais a encontrar, si os fijáis, que los circuitos de alumbrado se encienden a unas horas, a otras, o por aportación de luz natural, en fin, hay muchas cositas que se pueden observar que han tomado medidas domóticas para hacer más eficiente la superficie comercial. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos tener control de los circuitos de alumbrado interior, exterior, aviso de lámparas fundidas para mantenimiento, ¿vale? En caso de superar un número determinado, se avisa al equipo de mantenimiento. Regulación del flujo luminoso de forma automática. Control de clima. Hay no me acuerdo quién me dijo, hay una empresa que por desconectar el clima media hora antes del cierre, media hora es prácticamente nada, porque pensar que en media hora se va a mantener el frío y el calor en el establecimiento. Pues desconectando el clima media hora todos los días del año por todos los establecimientos que tiene en toda España, el impacto de ahorro que tuvo fue brutal, ¿de acuerdo? Luego, este tipo de iniciativas son lo que tenéis que ofrecer a vuestros clientes. Control de puertas automáticas. El tema del control de puertas automáticas, ha habido quien me ha pedido no solamente que las puertas no se abran a partir de cierta hora, sí te permitan salir, pero no te permitan entrar, sino que también puedas controlar el número de personas que entran al establecimiento y el número de personas que salen por la caja registradora. De esta forma ellos tienen la estimación de personas que entran con las personas que compran, ¿de acuerdo? Esta estadística la suelen pedir. Control del almacén, control de la oficina, control del alumbrado corporativo o publicitario, control de las puertas de los murales de frío, en caso de que haya congeladores, donde haya producto congelado y todo eso, control de los hornos de pan. Me he encontrado un montón de establecimientos que el horno de pan está continuamente funcionando. Simplemente por si se quedan sin pan, rápidamente meter el pan y hacerlo. Pienso que es una barbaridad tener un horno consumiendo caliente durante todo el tiempo. Simplemente es un poco tema de organización, pienso yo más bien. Pues si puedes coger y puedes marcar unos horarios prefijados para el horno, pues puede ahorrar mucha energía al cabo del año. Me acuerdo de un establecimiento que lo que hacían por la tarde era encender el horno, no porque fueran a vender pan, sino porque las empleadas del supermercado le gustaba llevarse el pan calentito a su casa por la noche. Entonces, eso no lo podía evitar el dueño del supermercado porque desconocía este asunto. Pues claro, después de colocar una programación horaria, solamente se podía hacer pan en un horario determinado. Fuera de ese horario, si no era por petición del gerente, no se podía hacer pan. Bueno, pues en grandes superficies comerciales podemos hacer exactamente o prácticamente lo mismo
que hemos hecho en una pequeña superficie comercial, pero multiplicado por todos los establecimientos que tenemos en esa superficie comercial. Como por ejemplo, control energético de forma total o parcial, control del alumbrado, clima, extracción del parking, muy importante en estos sitios que tienen motores de gran potencia para la extracción, poder realizar la variación de la velocidad para poder mejorar el consumo energético. Tener en cuenta que hay gente que simplemente le pone unos programadores horarios para que la extracción salte por horario. Si pones sensores de CO2, puedes estimar las partes por millón y puedes saber si lo tienes que poner en marcha o no tienes que poner en marcha el sistema de extracción, ¿de acuerdo? Aviso de lámparas fundidas, control consumo agua en aseo, control de microclima, riego de plantas. Riego de plantas, es muy interesante el riego de plantas en centros comerciales que tienen los conductos estos, por donde, ¿cómo se llama? Unos conductos negros que tienen para poder regar las plantas, ¿no? Eso se llama micro no sé qué, no me acuerdo cómo se llama eso, ¿no? Pues bueno, eso también lo puedes controlar a través del sistema domótico. Control de alumbrado exterior y decorativo, control remoto de la instalación. Bueno, en plantas logísticas, mencionaros que nosotros recibimos en el año 2016 el tercer premio al mejor proyecto de eficiencia energética, CANEX España FENIE, de una planta industrial que hicimos en Zaragoza, ¿de acuerdo? Una planta logística, en este caso fue de la cadena Día, y bueno, fue un proyecto muy interesante donde pusimos muchísimas cosas de control a ese sistema. Os podemos mencionar algunas como control del alumbrado exterior, control del alumbrado interior, escenarios, control de cargas, control de cargadores de traspaletas, control de puertas, aviso por reactiva, control remoto de instalación, en fin, hicimos una virguería. Y bueno, aquí tenéis algunas pictogramas, alguna fotografía del sistema, estuvo muy bien. Y bueno, aquellos que nos siguen en nuestro canal habrán visto esta idea de negocio que ya planteamos el año pasado, que por ella nos dieron el segundo premio CANEX España FENIE, el mejor proyecto inmótico en Matelec 2018, para el control domótico de una residencia donde había personas con la enfermedad de Alzheimer. Allí hicimos cosas muy interesantes como el control de caídas, control de errantes, aviso de acuda, es decir, llamar a la enfermera en caso de necesidad, cámaras IP, control de televisión, aviso de incontinencia urinaria, control de posición de la cama, aviso de estado en la cama para saber si estás en la cama o estás de pie, corte de suministro de agua, corte de los circuitos de fuerza, persiana, control del alumbrado, en fin. Fue una pasada de proyecto, ha sido uno de los mejores proyectos que he podido hacer. La verdad que se alargó muchísimo porque estuvimos, no me acuerdo los años que hicimos entre el diseño inicial, ¡wow! Fue una barbaridad, estuvimos muchos años. Y luego se hicieron fueron varias fases, y en 2 o 3 fases, vamos, realmente acabamos en el año pasado, acabamos, vamos, fue uno de los proyectos más largos que he tenido, pero vamos, ha sido muy gratificante. Vale, en fábricas, ¿qué podemos hacer en fábricas? Bueno, pues en fábricas podemos también realizar podemos ofrecer a nuestro cliente un sistema domótico con cosas como control del alumbrado interior y exterior, control de zonas o procesos, control de disparo de protecciones, monitorización de consumos, control de monitorización de señales, señales analógicas o digitales, ¿de acuerdo? Si quieres controlar algún tipo de señal de este tipo. Gestión y control de la energía, control de escenas. Puedes generar, por ejemplo, una escena en caso de fuego. En caso de fuego, puedes avisar a la gente de que tiene que abandonar la planta industrial e indicarle que vaya por un camino determinado, marcándole el camino con las luces de emergencia, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. Monitorizar las instalaciones, control por radiofrecuencia, protocolo por accidente, esto mismo que os estaba diciendo. Comparativa entre fábricas, es decir, si tenemos 2 fábricas de la misma empresa que están controladas con el sistema domótico, puedes tener estadísticas para saber cuál es más eficiente que otra, ¿de acuerdo? Esto también se suele pedir mucho. Aviso por no cumplir los objetivos. Imaginaros que te planteas como objetivo no consumir más de X litros de agua, X kilovatios hora, en fin. Pues si no cumples esos objetivos, se envía una alerta indicándote, oye, no estás cumpliendo los objetivos trimestrales, mensuales, en fin. Control de accesos para controlar la gente que accede a la planta y control de temperatura en cuadros eléctricos y en el centro de transformación
para asegurarnos que la temperatura en estos centros no se eleva por un consumo excesivo de la energía. Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que os haya gustado este tutorial. Como digo, esto viene del curso KNX Installer, que es súper interesante. Aquellos que se quieran introducir en domótica y que quieran acceder al curso KNX Installer, que sepáis que, bueno, no es un curso oficial, es un curso de cosecha propia, realizado por nosotros, pero es un curso que está teniendo muy buena aceptación, ¿de acuerdo? Lo tenéis en nuestra plataforma web, en www.iknxschool.es. Y, bueno, espero que con esta introducción de dónde puedo montar domótica, dónde puedo ofrecer domótica, porque tenemos muchísimas peticiones, preguntas de, oye, sí, muy bien, lo que estás explicando está muy bien, pero ¿cómo soy capaz de venderlo? Es que me cuesta mucho trabajo venderlo. Bueno, pues aquí tenéis ideas para poder salir a la calle, buscar clientes potenciales y poder ofrecerle todo este tipo de ideas, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, os dejo hasta la semana que viene y recordad, KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.